¡Qué frío! Estadísticamente, el mes de enero en Alemania, menos en algunas zonas costeras, es el mes más frío del año. Eso se refleja también en su nombre antiguo, Hartung, Hartmonat, Hartmond, la luna dura, el mes duro, Hart es duro. También se le llamaba Schneemonat o Wintermonat, el mes de la nieve, el mes del invierno. Y cuando aún había lobos, pues el Wolfsmonat. No porque vienen a comerte, sino porque es el mes en el que se aparean los lobos. Así, los nombres antiguamente comunes reflejan de qué se trataba el mes. Era el mes más duro para sobrevivir. Nieve, hielo y oscuridad. Pero enero no viene de ahí. Enero viene del latín. Januar, como se conoce en la mayoría de Alemania, o Jänner, como se conoce en el sur, en Austria y en algunas partes de Suiza. Es un nombre que viene del dios romano Janus, el dios de las dos caras, el alfa y el omega, el comienzo y el fin. Y eso también es un nombre que en el hemisferio norte pues le pega muy bien. El año termina, comienza uno nuevo. Fue Julio César, el emperador romano, el Kaiser, que instauró a enero como el comienzo del año. Antes de ello, el calendario se regía por las temporadas del año, es decir, que el año comenzaba en marzo, con la primavera. En el año 43 a.C., Julio César cambió la fecha del inicio a enero e instauró el calendario juliano, que es diferente al que usamos hoy en día, que es el calendario gregoriano. Una reforma que se hizo a finales de la Edad Media, 1500 y pico. Y te lo nombro porque todo ese rollo de final de año, año nuevo, pum pam pum, se refleja hoy en día en lo que es la ambivalencia del mes de enero. Empezamos por el fin de año, el 31 del 12. Hay muchísimas costumbres y tradiciones que giran en torno a este día en Alemania. La que he visto reportada como una de las más curiosas es ver el programa de televisión Dinner for One. Cena para una persona, que aunque los personajes hablen en inglés, sea una obra escrita por un autor inglés, se produjo en Alemania en los años 60. El presentador lo presenta en alemán. Y un sketch de unos 11 minutos en los que un sirviente ya mayor interpreta el papel de 4 invitados al cumpleaños de su ama, una señora que celebra su cumpleaños de los 90 y que a medida que pasa el tiempo se emborracha cada vez más y la cosa cada vez está más loca. El programa tuvo tal éxito que se repite desde entonces, desde ya hace 50 años, e incluso es un clásico en otros países como Noruega, donde se ve en Navidad, en Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia, y que si vives en Alemania pues te vas a topar con ellos segurísimo. Hay diferentes versiones, hasta en los diferentes dialectos alemanes. Pero también hay otros programas de televisión clásicos de esa época, de los cuales quiero destacar Ein Herz und eine Seele, un corazón y un alma, Silvesterpunsch, el ponche de San Silvestre, de fin de año. Ein Herz und eine Seele era una serie de televisión de los años 70, que se caracteriza por su humor fuerte, y uno de los personajes principales, Alfred das Ekel, Alfredo el Asco, físicamente se parece ahí a un personaje histórico, que más bien es de derecha y siempre entra en debates y conflictos con su familia, críticas a la política, la idea demócrata, la idea socialista, y siempre como que se mete en problemas por culpa propia. Ver estos programas es como un ritual para terminar el año, igual como celebrar con personas queridas, hacer comidas típicas que se caracterizan por hacer tiempo para que se pueda celebrar el año nuevo. En los últimos años se ha hecho muy típico hacer una fondue, hacer una raclette. También es común hacer finger food, comida para los dedos, tentempiés pequeñitos, canapés, para pasar el tiempo hasta las 12. Y algo que te podrás encontrar igual es que la gente coma sopa de lenteja. Además de los rituales para despedir el año viejo, existen los rituales para darle la bienvenida al año nuevo. Y en ese sentido, las lentejas pueden ser un símbolo, ¿no?, de que son muchas, que traigan mucha suerte, mucho dinero a casa, por ejemplo. Y así hay muchas costumbres más para fomentar la suerte. Puedes ver que se regalan pequeños cerditos, por ejemplo de mazapán, un hombrecito de esos que limpia las chimeneas, pequeñas mariquitas como símbolo de la primavera, o tréboles de 4 hojas. Y también hay costumbres para adivinar si se va a tener suerte el próximo año o no. La más característica es, por ejemplo, fundir un poquito de plomo y tirarlo al agua
para ver la forma que coge. También se puede hacer con cera y se interpreta. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede significar para el año nuevo? Existían también muchas tradiciones para ver la suerte en el amor. Cortar la piel de una manzana y si se queda entera, que tienen suerte. O tirarla hacia atrás. Algunas cosas que han caído un poco en desuso, ¿no? Y para la noche vieja, el año nuevo y el enero entero, existen muchas reglas de campesinos, como los llaman en Alemania, Bauernregeln, para adivinar el tiempo que hará el año que viene. Y aunque no sea típico comer uva con las campanadas, sí que hay algunos platos que puedes ver que se consumen de forma regular esos días. Por ejemplo, en Año Nuevo, como las berlinas, los Krapfen, los Pfannkuchen. También hay Brezel de Año Nuevo, Neujahrsbrezel. Luego, por supuesto, brindar con sidra, con cava, Sekt, de la cual también hay una larga tradición en Alemania. Y luego están los fuegos artificiales. Los alemanes se vuelven locos con fuegos artificiales. No son voladores de esos típicos que simplemente hacen ¡pah! Y ya está, no. Cada casa intenta hacer un espectáculo por sí mismo. Se gastan cientos, miles de euros en fuegos artificiales. Y la cuestión es, ¿por qué? ¿Porque lo hacen los demás? No solo porque lo hacen los demás, también obviamente la presión social, pero es que antiguamente estos días, entre Navidad y el comienzo de enero, se llamaban Rauhnächte. Las noches, Rau, la etimología es incierta, puede ser áspero, de Rau, cuando algo es áspero, rugoso, también puede venir de Rauch, de humo. Antiguamente esos días, esas noches se consideraban místicas, que se abrían las puertas del infierno y que con tormentas y granidos de los pájaros, las almas de los difuntos recorrían el cielo de un lado para el otro, gimiendo, lamentándose, en lo que se llamaba la caza salvaje, die wilde Jagd, algo que también encontró su entrada en la cultura popular. Y esta wilde Jagd era liderada por algún tipo de personaje, un Helljäger, un cazador infernal, Höllenjäger, o incluso por Odín, Wotan, Odín. En algunas imágenes con barcos, en algunas imágenes con perros, con caballos, o incluso con componentes liderados por mujeres, por ejemplo la famosa Frau Holle del cuento alemán, o Popperchter en las zonas de Suabia, Alemania, y que en su paso, aunque de por sí la caza salvaje no era malevolente hacia los seres humanos, sí que podía llevarse alguna que otra alma, algún que otra persona, podía fallecer alguien. Para evitar eso, también existían algunas costumbres, como pasar por la casa, por los establos, con humo, o la creencia popular de que no se debería lavar la ropa alrededor de fin de año, porque, por ejemplo, colgando la sábana, la ropa blanca, para que se secara, pues se podía quedar atrapada la caza salvaje y más tarde era la sábana, la ropa que llevabas cuando ibas a morir. Y por supuesto, como en cualquier costumbre en contra de fantasmas y espíritus, no puede faltar hacer ruido, como por ejemplo en algunas zonas del norte de Alemania, el Rummelpottlaufen. Pot es caldero, laufen caminar, hacer ruido, pam 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 pam, o por supuesto los voladores, los fuegos artificiales, por lo mismo, ¡pam! Y con eso llegamos al 1 de enero, día festivo. No se trabaja, se celebra el año nuevo, y lo que quiero destacar de este día es el concierto de año nuevo, que por la mañana tocan de las mejores canciones clásicas alemanas. ¿Y se me olvidó algo? ¿Cómo se llama la noche vieja en Alemania? Silvestre. Porque en la Iglesia Católica el día es nombrado en honor a Silvestre I, un papa y un santo, y te lo nombro por asociación libre. Silvester significa hombre del bosque. Y el 2 de enero en algunas zonas de Alemania se celebra el Día del Hombre del Bosque, que se basa en una tradición, parece ser pagana, no tiene que ver con Silvestre I, pero de que el 2 de enero no se debe trabajar en los bosques, porque puede que moleste a los espíritus que hay ahí, a los personajes mitológicos, a los kobolds,
Es probable que si el 2 de enero trabajas en el bosque, te muere. El bicho te mata. Waldmännchentag. O también Waldfest. Wald es bosque, Männchen es hombrecito, Tag es día y Waldfest es la fiesta del bosque. Es un día basado en creencias paganas, igual como el día de Bechtold, Bechtoltstag, que se celebra por ejemplo en Suiza. Bechtold, según algunas fuentes, se basa en un monje, según otras es la esposa de Odín, de Wotan, Berchta o Berchta. Pero lo que destaca es que es un día de reunión, de fiesta, de ir de bares y celebrar. Incluso hay una salchicha que solo se hace ese día. Y llegamos al 5 y 6 de enero, el día de los 3 Reyes Magos. No hay ninguna fuente original que diga que hayan sido 3 Reyes Magos, ni el color de la piel. Pero 3 es un buen número en la iglesia cristiana, ¿no? Así que 3 Reyes Magos. Y vas a ver que en la zona alemanoparlante este día no se celebra tanto como en otras partes del mundo. En Alemania del Norte, en la zona protestante, ni siquiera es un día festivo. Las partes católicas, Baviera, Suabia, sí. Y esa no es la única diferencia que hay. El 6 de enero tampoco se entregan los regalos. Eso para el día 24-25. Si has visto el vídeo de diciembre con la reforma de Martín Lutero, que los regalos los trae el Niño Jesús o Papá Noel. En Alemania, el Día de los Reyes Magos, un poquito más triste. Aunque eso sí, en algunas partes vas a poder ver que hay niños disfrazados de Reyes Magos, que van cantando de casa en casa, recogiendo donaciones para la iglesia, por ejemplo. También hay comidas típicas. Se conoce incluso una versión del roscón de reyes, que puede variar bastante de un sitio a otro, pero sí que se parece en su esencia al roscón de reyes español latino. Y es en este día en el que se agregan a los Reyes Magos al Belén. Incluso en algunas partes de Alemania es el comienzo de la época del carnaval. Aunque no el carnaval como se conoce en el mundo sureño, hay partes en Alemania en los que se llama Fastnacht, Fastnet, que se refiere a los días, las noches de Cuaresma antes de la Semana Santa. El carnaval propiamente dicho. Una reacción, ¿no? La iglesia te prohíbe comer, pues mira, es la época loca. Nos ponemos máscaras y nos burlamos de la gente. Y así, pues, se confirma lo de la doble cara del enero, de Janus, como mes del fin y también del principio. Un mes duro del invierno de la oscuridad y de celebraciones para darle la bienvenida al año nuevo y tentar la suerte. Muchos más festivos, así emblemáticos no hay. En algunas partes, el 20 de enero, están las procesiones de San Sebastián, que es un acto más bien religioso. El 22 se celebra el día de San Vicente y el 25 de enero es el día de la boda de los pájaros. Vogelhochzeitstag. Vogel, pájaro, Hochzeit, boda, Tag, día. Que se basa en unos cuentos, en una leyenda, tradiciones de la parte sorbia de Alemania. Es un día que, si tienes niños, puede ser que veas, por ejemplo, que en la guardería, en la quita, se preparan cositas para darle de comer a los pájaros. Porque de hecho el enero y el febrero son los meses en los que se da de comer a los animalitos si los inviernos son duros. Comida apta, no cualquier cosa, no, la hamburguesa no, pero semillas, frutos. Así, una de las canciones infantiles más famosas alemanas trata de este día. Que te la canto aquí mismo, versión atonal como la de Tannenbaum. Ein Vogel wollte Hochzeit machen in dem grünen Walde. Un pájaro quería hacer una boda en el bosque verde.